Hola, ¿cómo están? Ojalá se encuentren muy bien. En este video vamos a hacer el estudio del derecho sucesorio y vamos a partir esbozando al tiro un concepto de lo que deberíamos considerar como sucesión por causa de muerte. Pero antes de esbozar el concepto, cabe recordar que la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir y por tanto al conceptualizarlo hay que hacerlo en virtud de su naturaleza jurídica. Entonces vamos a decir que la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el patrimonio de una persona difunta, es decir, este conjunto de derechos y obligaciones transmisibles, o una cuota de ese patrimonio, o una especie o cuerpo cierto de ese patrimonio, o una especie indeterminada pero de género determinado de ese patrimonio. Entonces, en virtud de este concepto, sabemos, ahora podemos vislumbrar, ¿verdad?, que la sucesión por causa de muerte nos permite adquirir ya sea el patrimonio en su conjunto, o una cuota del patrimonio, o una especie o un género del patrimonio. ¿Ya? En cuanto a las características de la sucesión por causa de muerte, tenemos que decir que la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir derivativo, porque el derecho no nace en el asignatario, sino que proviene específicamente del causante que le transmite los derechos y obligaciones transmisibles. Es un modo de adquirir por causa de muerte, porque es precisamente el hecho de la muerte del causante lo que produce la sucesión por causa de muerte. Y la muerte puede ser real o presunta. Igual da lugar a la sucesión por causa de muerte. Es un modo de adquirir a título gratuito porque el asignatario no incurre en algún perjuicio pecuniario, ¿verdad? A pesar de que al aceptar la asignación pueda resultarle esta más gravosa que beneficiosa. Ya, igual siempre va a ser a título gratuito. Y como última característica debemos decir que la sucesión por causa de muerte puede ser a título universal o a título singular. Y ahí nos estamos refiriendo específicamente a las asignaciones a título universal o a las asignaciones a título singular. Y debemos tener presente que las asignaciones a título universal se refieren específicamente a los herederos, que a su vez pues, lo pueden ser universales o de cuota. Y cuando hablamos de asignaciones a título singular, nos estamos refiriendo a los legados, a los legatarios, que lo pueden ser de especie o de género. Ahora vamos a hacer el estudio de las asignaciones por causa de muerte. Entonces decíamos, a propósito de la última característica de la sucesión por causa de muerte, que las asignaciones por causa de muerte pueden ser asignaciones a título universal o asignaciones a título singular, y que las asignaciones a título universal se refieren específicamente a la figura de los herederos, y que los herederos a su vez se pueden clasificar como herederos universales y herederos de cuota. Entonces, ¿podemos decir que un asignatario universal es lo mismo que un heredero universal? Y la respuesta es categóricamente no, porque el asignatario universal es el género y el heredero universal es una especie del asignatario universal. Y lo vamos a pasar a explicar inmediatamente. Que una asignación sea a título universal quiere decir específicamente que el asignatario sucede al causante en todo su patrimonio o una cuota, pero respecto de todo el patrimonio, ¿ya? Entonces, el heredero universal es precisamente el que sucede al causante respecto de todo el patrimonio, y el heredero de cuota es el que sucede al causante respecto de una cuota de ese patrimonio, ¿ya? Ojalá que quede claro. En cuanto a las asignaciones a título singular, nos estamos refiriendo específicamente, ya como ya lo habíamos dicho anteriormente, a los legados, al legatario, ¿cierto? Y que a su vez los legatarios se pueden clasificar en género o especie, y se refieren a estas asignaciones que se hacen en virtud de un bien particular de el patrimonio del causante, y que ese bien puede estar determinado en especie o en género. A eso se refiere. El legatario de especie es aquel que sucede al causante respecto de un bien específico y particular, una especie o cuerpo cierto, y el legatario de género es aquel que sucede al causante en virtud de una especie indeterminada pero de género determinado, como lo es por ejemplo una cantidad de dinero.
Y ahora, para lograr el pleno entendimiento de estas dos figuras de heredero y legatario, vamos a pasar a enumerar ciertas diferencias que nos van a permitir entender plenamente este asunto, ¿ya? Los herederos, que son los asignatarios a título universal, suceden al causante respecto de todos sus bienes o en una cuota, es decir, los herederos universales o los herederos de cuota, ¿ya? En cambio, los legatarios suceden al causante, pero respecto de un bien determinado en especie o un bien determinado en género. Y de ahí salen los legatarios de especie o los legatarios de género, ¿ya? Los herederos representan a la persona del causante luego de que está fallecida, ¿ya? Los legatarios no representan al causante. Y con esto de la representación me estoy refiriendo específicamente al derecho de representación, ¿ya? Los herederos pueden hacer uso del derecho de representación porque la ley lo ha impuesto, ¿cierto?, en virtud de ellos, de los herederos. Los herederos tienen el derecho de representación. Los legatarios no representan al causante, no tienen el derecho de representación, ¿ok? Y después vamos a pasar a estudiar el derecho de representación más adelante, ¿ya? Los herederos pueden ser instituidos por ley, ¿ya? Pero los legatarios solamente pueden ser instituidos en virtud de la voluntad del testador en el testamento. Y con esto quiero decir que los herederos pueden estar instituidos tanto por la ley en la sucesión intestada como por la voluntad del causante en el testamento, que nos referimos a la sucesión testada. Pero los legatarios solo existen cuando hay testamento, solo existen respecto de la sucesión testada, ¿ya? Y última diferencia, los herederos son responsables de las deudas hereditarias y testamentarias. Y los legatarios en principio no son responsables de las deudas hereditarias y testamentarias en un principio, porque eventualmente pueden llegar a ser responsables subsidiariamente junto con los herederos. Ahora vamos a pasar al estudio de la capacidad para suceder. La capacidad para suceder se define como la aptitud legal de una persona para ser sujeto de asignaciones por causa de muerte. Por regla general, todas las personas son capaces de suceder, salvo aquellas que la ley declara como incapaces, como lo es en general en el derecho civil, ¿verdad? Y las incapacidades en materia sucesoria se clasifican en incapacidades absolutas, incapacidades relativas, en donde las incapacidades absolutas se refieren a aquellas personas que no pueden sucederle a nadie, y las incapacidades relativas se refieren a aquellas personas que no pueden sucederle a otras ciertas personas, ¿ya? Y las incapacidades absolutas son las siguientes. La primera causal de incapacidad absoluta es no existir al momento de la apertura de la sucesión. Y la segunda causal de incapacidad absoluta es carecer de personalidad jurídica. Ya, dicho esto, vamos a pasar a analizar una por una. Y vamos a partir, obviamente, por esta primera causal que dice relación con no existir al momento de la apertura de la sucesión. ¿Ya? Si al momento de abrirse la sucesión la persona asignataria no existe, ya sea porque no ha nacido o porque ha fallecido, obviamente no puede sucederle a nadie. Sin embargo, la ley contempla ciertas excepciones. La primera excepción contemplada para la causal de incapacidad absoluta de no existir al momento de abrirse la sucesión se trata del concebido no nacido. Y respecto de este asunto hay que empezar a recordar, ¿cierto?, el principio de, de existencia natural y de existencia legal, ¿verdad? La existencia natural es aquella que principia con la concepción y termina con el nacimiento, y la existencia legal es aquella que principia con el nacimiento y que termina con la muerte, ¿ya? En esta materia en particular hace mucha alusión a la existencia natural, ¿ya? Porque los
la asignación hecha a un concebido no nacido se entiende hecha bajo condición de que llegue a nacer, de que se verifique el hecho del nacimiento, ¿ya? Y es una excepción en particular, obviamente, a esta incapacidad absoluta de no existir al momento de abrirse la sucesión, porque obviamente se le está considerando válida la asignación a una persona que en realidad no existe, ¿ya? Pero se entiende hecha bajo la condición de que el nacimiento se produzca. La segunda excepción a esta incapacidad absoluta que dice relación con no existir al momento de abrirse la sucesión se refiere a las personas que suceden por derecho de transmisión. ¿Ya? Y aquí hay que hacer un poco referencia a lo que sería el derecho de transmisión, que básicamente es aquel que le compete a los herederos de un asignatario que ha fallecido sin antes haber podido aceptar o repudiar la herencia. Entonces, esa facultad de aceptar o repudiar la herencia va a transmitirse a los herederos de ese asignatario. Ya es eso básicamente. ¿Ya? Y es una excepción, ¿cierto?, a esta incapacidad absoluta de no existir al momento de abrirse la sucesión, porque el asignatario finalmente falleció, ¿ya? Y quien va a representarlo, por decirlo así, es que no está bien ocupar la palabra representación y después se van a dar cuenta, pero lo hace por él el heredero, ¿cierto? ¿Ya? Pero en realidad esta es una excepción que se considera aparente, porque a pesar de que no estuviera contemplada como excepción, igualmente podría haberlo hecho el heredero en virtud de la aplicación de las reglas generales de la sucesión intestada. En cuanto a la tercera excepción de esta causal de incapacidad absoluta de no existir al momento de abrirse la sucesión, tenemos la herencia o legado bajo condición suspensiva, ¿ya? Si se hace alguna asignación bajo condición suspensiva, también se entiende que es necesario existir al tiempo de que se cumpla la condición, ¿ya? Y si el heredero o legatario fallece antes de verificarse la condición, no se transmite a alguno de sus herederos la asignación, ¿ya? Eso. La cuarta excepción a la primera causal de incapacidad absoluta para suceder, que se refiere a personas que no existen al momento de la apertura de la sucesión, dice relación con personas que no existen actualmente, pero se espera que existan, ¿ya? Y esta asignación se entiende hecha bajo condición suspensiva de que la persona que no existe, pero se espera que exista efectivamente, pero dentro del plazo máximo de 10 años contados desde el fallecimiento del causante, ¿ya? Y si la persona no llega a existir nunca, entonces se entiende nunca haber sido hecha esta asignación. Ya, esto es el caso, creo yo, que es el caso de los adultos mayores, ¿cierto?, que testan y disponen que de una X cantidad de dinero para el primer nieto varón. ¿Y qué pasa si no hay nieto varón? Dentro de 10 años, esa asignación se entiende no haber sido estipulada jamás, ¿ya? Y la quinta excepción a las personas que no existen al momento de abrirse la sucesión se refiere a las asignaciones hechas en premio a una persona que preste un servicio importante, ¿ya? También se entiende hecha esta asignación bajo la condición de que esa persona que se merece un premio, ¿cierto?, por haber prestado un servicio importante, exista efectivamente dentro de 10 años, y si no existen 10 años, se entiende que la asignación no se hizo jamás, ¿ya? Esto se explica con un ejemplo en particular, que suele repetirse, ¿verdad? Y es el ejemplo de la persona que deja una asignación para el que descubra la cura para el cáncer. Si dentro de 10 años esa persona no aparece, entonces se entiende esa asignación no haber sido convenida jamás. Bien, entonces, la segunda causal de incapacidad absoluta habíamos dicho que es la de carecer de personalidad jurídica. Y dice relación con que son incapaces para suceder de toda herencia o legado, es decir, asignación, todas las cofradías, gremios, establecimientos que no sean personas jurídicas. Porque tal como las personas naturales se les exige que existan al momento de abrirse la sucesión, las personas jurídicas, para poder ser sujetos de
asignaciones por causa de muerte deben tener esta calidad de personalidad jurídica, a no ser que la asignación haya sido hecha específicamente para crear una nueva corporación, establecimiento o fundación, caso en el que va a poder solicitarse autorización legal y obtenida valdrá la asignación. Ahora, las incapacidades relativas, habíamos dicho que son aquellas que están dispuestas por la ley respecto de personas que no pueden sucederle a otras ciertas personas, ¿ya? Y son las siguientes causales. La del dañado ayuntamiento, que por cierto es un delito que ya no opera, no existe en nuestro derecho civil, pero sigue estando ahí, así que se menciona, pero no vale la pena explicarlo, francamente. La segunda causal dice relación con el eclesiástico confesor, ¿cierto? Que es como más o menos la figura de un curita, pero lo que sea cura respecto de todas las demás cosas religiosas. ¿Ya? Se trata de que no puede ser heredero del legatario, o sea, no puede ser heredero o legatario del causante el eclesiástico confesor que haya sido esa calidad para el causante, ¿ya? Y que lo haya sido durante la última enfermedad o durante los últimos años sin mediar enfermedad. Y bueno, esta incapacidad se va a extender a toda la orden, convento, a los deudos por consanguinidad o por afinidad del eclesiástico hasta el 3er grado inclusive, ¿ya? Y también existe incapacidad relativa para suceder respecto de los notarios y testigos de un testamento, ¿ya? No vale ninguna disposición testamentaria en favor del escribano que autorizar el testamento o del funcionario que haga las veces de escribano, tampoco del cónyuge del notario o del escribano, cualquier ascendiente, descendiente, hermano o cuñado del escribano o funcionario, de los empleados asalariados del escribano o funcionario, y también rige la incapacidad respecto de los testigos del testamento, de sus cónyuges, ascendientes o descendientes, hermanos o cuñados. Ahora lo último que nos queda por revisar acerca de las incapacidades son sus características. Las incapacidades son de orden público. El causante no puede renunciar a la incapacidad, es decir, como que no la puede perdonar, ¿ya? Porque sería causal de objeto ilícito y existe sin necesidad de declaración judicial. Una declaración judicial únicamente se va a limitar a constatar la causal de incapacidad. Analizadas entonces las incapacidades para suceder, lo que nos corresponde ahora es el análisis de las llamadas indignidades para suceder. Ya, una indignidad para suceder es la exclusión de una persona acerca de la sucesión del causante por haber ejecutado un hecho que la ley condena, que la ley califica como reprochable. ¿Ya? Las causales de indignidad están taxativamente numeradas en el artículo 968 del Código Civil y dicen relación con ser las siguientes. Pesa una causal de indignidad sobre la persona que cometió homicidio en contra del causante o que la dejó perecer pudiendo salvarlo, ¿ya? También pesa una causal de indignidad contra el que cometió un atentado grave contra la vida, honor o bienes del causante, de su cónyuge, sus ascendientes o descendientes, con tal de que ese atentado pueda ser comprobado mediante una sentencia ejecutoriada. También pesa una causal de indignidad sobre el consanguíneo hasta el 6º grado inclusive, que no socorrió al causante en estado de demencia o destitución. El estado de destitución se refiere al estado de miseria, ¿ya? Pudiendo hacerlo. También pesa una causal de indignidad contra el que por fuerza o dolo obtuvo una disposición testamentaria o ha impedido testar, ¿ya? Y también pesa una causal de indignidad sobre el que ha detenido u ocultado dolosamente el testamento. En cuanto a las características de las indignidades, tenemos en primer lugar que el causante está plenamente facultado para perdonar la indignidad en el testamento, que la indignidad
se purga transcurridos 5 años, contados desde la posesión de la herencia, que la indignidad se transmite a los herederos del indigno, que la indignidad debe ser declarada judicialmente, que la indignidad no pasa a terceros de buena fe y se va a considerar de mala fe a aquel tercero que tenga conocimiento de la causal de indignidad, que procede la indignidad tanto respecto de la sucesión testada como de la sucesión intestada, que los herederos del causante pueden reclamar la indignidad y también pueden demandar toda indemnización de perjuicios que se siga a propósito de la causal de indignidad, y además que no procede en contra de personas jurídicas. Ahora, en cuanto a un paralelo, digamos, entre incapacidades para suceder e indignidades para suceder, tenemos en primer lugar y como primera distinción que las incapacidades son de orden público, por lo tanto no se pueden renunciar. En cambio, las indignidades solo están establecidas en interés, ¿cierto?, del causante y por tanto sí se pueden renunciar. Que las incapacidades para suceder, como dije, no pueden ser perdonadas, y las indignidades, claro que sí, pueden ser perdonadas, ¿ya? En cuanto a las incapacidades, el incapaz de suceder no adquiere la asignación. En cambio, en la indignidad, el indigno sí adquiere la asignación, pero esa asignación puede ser impugnada a propósito de la causal de indignidad que le afecte al heredero, ¿cierto? Ya. Y en cuarto lugar tenemos que la incapacidad no requiere ser declarada judicialmente. La declaración judicial solo va a declarar la causal de incapacidad, ¿ya? En cambio, la indignidad sí debe ser declarada judicialmente a petición de quien tenga interés de excluir al indigno. Ahora vamos a pasar al estudio de la apertura de la sucesión, que al fin y al cabo es el hecho que habilita a los asignatarios para tomar posesión de los bienes y transmitírselos en propiedad, ¿ya? Y respecto a la apertura de la sucesión, hay que tener especial detención en cuanto al momento de la apertura de la sucesión, en cuanto al lugar de la apertura de la sucesión y en cuanto a la ley aplicable a la apertura de la sucesión, a la sucesión final y al cabo. Ya, en cuanto al momento de la apertura de la sucesión, el artículo, creo, 955, dice que se realizará la apertura de la sucesión al momento de fallecer el causante, lo que tiene mucha importancia para determinar la capacidad o incapacidad de los asignatarios al momento de abrirse la sucesión, la sucesión. La validez de las disposiciones testamentarias, la validez sobre los pactos relativos a la sucesión, y solo serán válidos los que se realicen posterior al fallecimiento, ¿verdad? Y también sirve para retrotraer los efectos de la aceptación o la repudiación de la asignación al momento de la apertura de la sucesión. En cuanto al lugar en donde se realiza, ¿cierto?, la apertura de la sucesión, vamos a tener que va a ser realizada en el lugar del último domicilio del causante y que el tribunal competente para conocer de esta sucesión, en caso de ser estado, va a ser el juez competente en el lugar del último domicilio del causante, y o si no, el oficial del registro civil, ¿cierto?, del lugar del último domicilio del causante. Perfecto. Y en cuanto a la ley aplicable a la apertura de la sucesión o a la sucesión en sí, va a ser aplicable la ley que esté vigente, digamos, en el último domicilio del causante, ya, salvo algunas excepciones, como por ejemplo el chileno con el domicilio en el extranjero. Igualmente se va a abrir la sucesión acá, francamente. El extranjero que tiene bienes en Chile, el caso en el que va a tener que hacerse una posesión efectiva acerca de los bienes que se encuentran aquí en Chile. Y también respecto del caso de el extranjero que tiene herederos acá en Chile. Tampoco va a regir la ley de
el último domicilio del causante, ¿ya? Porque puede que este extranjero que tiene herederos en Chile tenga el domicilio en el país extranjero, pero como tiene herederos en Chile, acá también se va a tener que abrir sucesión. Ahora vamos a pasar a estudiar otro tema bastante relevante en derecho sucesorio y que dice relación con la llamada delación de las asignaciones. La delación de las asignaciones corresponde al actual llamamiento que hace la ley de un asignatario para que éste acepte o repudie una asignación hecha por causa de muerte. ¿Ya? Bien, lo entendemos, ¿ya? Entonces es el actual llamamiento. Lo importante aquí es distinguir en qué momento se produce la delación de las asignaciones, ¿ya? Todos vamos a coincidir con que la delación de las asignaciones se produce al momento del fallecimiento del causante. Pero también se producía al fallecimiento del causante la apertura de la sucesión. Entonces, si tanto la apertura de la sucesión como la delación de las asignaciones se produce al momento del fallecimiento del causante, ¿cuándo pasa qué cosa? Porque todo se produce simultáneamente. Claro, efectivamente todo se produce simultáneamente, pero hay que tener presente que la delación de las asignaciones se produce como consecuencia de la apertura de la sucesión, ¿ya? Y la apertura de la sucesión, a su vez, es consecuencia del fallecimiento del causante. Entonces, cronológicamente, sí, efectivamente, pasa todo en el mismo momento, pero hay cosas que son consecuencias de otros hechos que le preceden. Y nos vamos a quedar con un esquema más o menos de la siguiente manera. El fallecimiento del causante produce la apertura de la sucesión y la apertura de la sucesión consecuencialmente produce la delación de las asignaciones, que se refiere al derecho de aceptar o repudiar la asignación. ¿Ya? Entonces, ahora que hemos entendido el momento en que se produce la delación de las asignaciones, vamos a decir también que por regla general la asignación se difiere, ¿cierto?, al momento del fallecimiento del causante, salvo la excepción contemplada respecto de la asignación condicional, porque la asignación condicional se va a diferir, ¿cierto?, esta asignación al momento en que la condición se verifica. Y a propósito de la asignación condicional, hay que distinguir entre tres clases para determinar en qué momento se produce la delación de la asignación, ¿ya? Si la asignación está sujeta a condición suspensiva, va a ocurrir esto de que la delación va a ocurrir al momento de que se verifique la condición. En cambio, si la asignación está sujeta a condición resolutoria, vamos a la regla general y la delación ocurre al momento de el fallecimiento del causante. Pero hay un tercer caso que dice relación con que si la asignación está sujeta a la condición suspensiva de no realizar un hecho que depende de la sola voluntad del testador, en este caso la delación se produce al momento de fallecer el causante, siempre y cuando el asignatario haya dado una caución suficiente para restituir la cosa asignada con sus accesorios y frutos, en caso de contravenir la condición de la asignación. Ahora vamos a hacer el estudio del llamado derecho de opción que tienen los asignatarios de una sucesión por causa de muerte. El derecho de opción de un asignatario consiste en la facultad que le entrega la ley al asignatario de una sucesión por causa de muerte para aceptar o repudiar una asignación en virtud de la sucesión por causa de muerte. ¿Ya? Y lo que hay que tener presente respecto de este derecho es el momento en el que puede ser ejercido, ¿ya? Para aceptar la asignación hecha por causa de muerte, ¿verdad? En virtud de la sucesión por causa de muerte, tiene que necesariamente haber ocurrido la delación de la herencia, la delación de las asignaciones, ¿ya? En cambio, para repudiar la asignación, no es necesario esperar al momento en que se produzca la delación de las asignaciones, sino que puede hacerse desde el momento
respecto del fallecimiento del causante. Y acá nos vamos a detener porque quedamos así como tipo, ¿cómo? Pero si la delación de las asignaciones se producía en el mismo momento que el fallecimiento del causante, pues ¿cómo esto que no tiene que esperar? Claro, en el fondo se produce todo en el mismo momento, ¿ya? Pero la delación de las asignaciones igual es como consecuencial. Se producen, sí, estas cosas en el mismo instante, pero igual siguen un orden consecuencial. Primero ocurre el fallecimiento del causante, lógicamente. Luego viene la apertura de la sucesión y obviamente como consecuencia de la apertura de la sucesión es que sucede, ¿cierto?, esto de la delación de las asignaciones. Entonces lo que nos quiere decir esto básicamente es que para repudiar la herencia no es necesario esperar el momento de la delación de las asignaciones, sino que puede hacerse desde el fallecimiento del causante. ¿Ya? Y ahora, en cuanto a las características de este derecho de opción, tenemos que mencionar sí o sí que es un derecho que se adquiere originariamente, no derivativamente. Lo que se adquiere derivativamente es la asignación transmitida por el causante. Pero el derecho de opción nace en el asignatario, ¿ya? Es una facultad que la ley le da a él y en el asignatario nace, ¿ya? Excepcionalmente se va a adquirir derivativamente cuando opere el derecho de transmisión, que es algo que vamos a estudiar un poco más adelante, ¿ya? Otra característica es que se adquiere ipso iure, ¿ya? De pleno derecho. Es un derecho personal del asignatario y esto acarrea la consecuencia de que también el derecho de opción sería intransferible, ¿ya? Es intransferible, pero es transmisible, ¿ya? Porque el derecho de opción puede transmitirse a los herederos de ese asignatario, ¿ya? El derecho de opción es indivisible y tiene un doble carácter de indivisibilidad. En primer término, es indivisible porque no se puede aceptar una parte y repudiar otra. O sea, o aceptamos toda la asignación o la rechazamos toda. Pero no se puede una parte sí y la otra no, ¿ya? Y el segundo carácter de indivisibilidad dice relación con la aceptación o repudiación que opera, que la aceptación o repudiación opera respecto de todos los herederos y no solo respecto de algunos, ¿ya? Esto quiere decir que no se puede aceptar una asignación con la condición de que se excluya, por ejemplo, a otro asignatario, ¿ya? El derecho de opción es irrevocable, o sea, yo una vez emitida mi opción, ya sea aceptar o repudiar la herencia, esa decisión no se puede revocar. Entonces yo lo acepto, irrevocablemente aceptada la asignación. Yo lo rechazo, irrevocablemente rechazada la asignación, ¿ya? Y otra característica es que es un derecho absoluto que puede ejercerse libremente. Eso en cuanto al derecho de opción que tienen los asignatarios de una sucesión por causa de muerte. Ahora vamos a hacer el estudio del llamado derecho de transmisión, que la única dificultad que tiene es que parece ser un juego de palabras, francamente, ¿ya? Pero se entiende, porque estamos conscientes de lo que estamos estudiando, ¿verdad? Y nos podemos detener en cada palabra para lograr el pleno entendimiento. El derecho de transmisión es la facultad que la ley otorga a un heredero de un asignatario de una sucesión por causa de muerte cuando el asignatario ha fallecido antes de hacer uso de su derecho de opción, ¿ya? Es decir, falleció antes de aceptar o repudiar la herencia. Ahora vamos a hacer el estudio del llamado derecho de transmisión, ¿ya? Que si bien es cierto, yo no lo encuentro difícil, sí parece ser un juego de palabras al conceptualizarlo, ¿ya? Pero en la medida que estemos atentos a cada palabra y nos detengamos en ellas para poder lograr comprender, todo nos va a resultar más fácil, ¿ya? El derecho de transmisión es una facultad que la ley otorga a un heredero de un asignatario de una sucesión por causa de muerte que ha fallecido antes de hacer uso de su derecho de opción, es decir, ha fallecido antes de aceptar o repudiar la asignación y a pesar de que haya fallecido sin saber de que se ha producido la delación de las asignaciones
y siempre que los derechos del asignatario no estén prescritos, ¿ya? En cuanto al campo de aplicación, tenemos que tener presente que aplica tanto en sucesión testada como en sucesión intestada, que aplica tanto respecto de herencias como legados, pero que el adquirente del derecho de transmisión solo puede ser un heredero, es decir, solo puede ser un asignatario a título universal, ¿ya? En cuanto a las personas que intervienen, vamos a tener que interviene el causante primitivo, el asignatario y el heredero del asignatario, que al final es el transmitido, ¿verdad? Los requisitos del derecho de transmisión son los siguientes. Ya respecto del transmitente, el transmitente debe ser capaz y digno de sucederle al causante primitivo. Su derecho de sucesión para poder ser transmitido no debe haber prescrito, porque si prescribió nada va a transmitir, ¿ya? Y debe haber fallecido sin haber aceptado o repudiado la asignación. En cuanto del transmitido, debe haber aceptado la herencia del transmisor, es decir, del asignatario que ha perecido sin hacer uso de su derecho de opción. Debe ser heredero, necesariamente, es decir, asignatario a título universal. Y también debe ser capaz y digno de sucederle a su causante, que en este caso sería el asignatario. Ahora vamos a hacer el estudio del derecho real de herencia, ¿ya? Y el concepto que yo voy a dar de derecho real de herencia es un concepto que yo inventé, ya no lo saqué de ninguna parte. Y lo digo para que no se lo aprendan de memoria específicamente, pero sí, yo lo aconsejo, no porque lo haya hecho yo, sino porque incorporé ciertos elementos, ciertas características del derecho real de herencia que en el fondo nos permiten poder desarrollar a cabalidad el tema sin perder el foco. O sea, solo recordando el concepto vamos a ser capaces de identificar bastantes características. Es algo que yo ya he dicho en otros videos que suelo hacer. Las veces que hay que esbozar ciertos conceptos y no te acuerdas, es bueno incluir ciertas características para que la comisión igual se dé cuenta de que cachamos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces yo digo que el derecho real de herencia es aquel que recae sobre el patrimonio de una persona difunta o sobre una cuota de él y que habilita a los asignatarios que no incurren en una causal de incapacidad o indignidad para suceder para adquirir la propiedad de los bienes contenidos en este patrimonio, siempre que también le acompañe un modo de adquirir, que en este caso puede ser sucesión por causa de muerte, tradición o prescripción, ¿ya? Eso. En cuanto a las características del derecho real de herencia, obviamente vamos a decir que es un derecho real, ¿cierto? Y el motivo de ser un derecho real es porque recae sobre una cosa sin respecto a determinada persona, es decir, se puede perseguir en manos de quien quiera que esté el derecho real de herencia, que constituye una universalidad jurídica y es una de las pocas universalidades jurídicas que existen en derecho. Las universalidades jurídicas que existen en derecho son específicamente el derecho real de herencia y el patrimonio, ya cuando estamos estudiando persona. Tiene una vida efímera el derecho real de herencia porque está destinado a extinguirse, ¿ya? ¿Por qué va a estar destinado a extinguirse? Porque claro, una vez que se radiquen los bienes asignados, ¿cierto? En el patrimonio del asignatario, el asignatario ya no va a tener el derecho real de herencia sobre esos bienes, sino que va a tener el derecho real de dominio. Y en cuanto a los modos de adquirir la sucesión, el derecho real de herencia, tenemos que, en primer lugar, obviamente, se va a considerar la sucesión por causa de muerte como la regla general de adquirir el derecho real de herencia. Pero también puede adquirirse mediante la tradición o mediante la prescripción, obviamente adquisitiva. En cuanto a la sucesión por causa de muerte, ya habíamos dicho que es un modo de adquirir el dominio del patrimonio de una persona difunta o una cuota de él o una especie o cuerpo cierto del patrimonio o un género del patrimonio, ¿ya? Pero para desarrollar un poquito más el tema, vamos a señalar que el derecho real de herencia se adquiere de pleno derecho con el solo fallecimiento del causante.
pero que la ley contempla el derecho de opción de los asignatarios respecto de esta opción que tienen de aceptar o repudiar la herencia. Entonces, si se adquiere de pleno derecho, claro, ipso iure, el derecho real de herencia, entonces, ¿por qué el legislador ha contemplado esto de la aceptación o repudiación de la herencia? Y las razones son muy sencillas. Básicamente porque es un principio universal en derecho que nadie puede adquirir bienes contra su voluntad. Entonces, para poder adquirir el derecho real de herencia, el asignatario debe manifestar la voluntad de querer aceptar los bienes que conforman el derecho real de herencia. Y en segundo lugar, porque la herencia no siempre importa un beneficio para el asignatario. Ya no siempre le enriquece el patrimonio, porque muchas veces el patrimonio del causante tiene más pasivos que activos, lo que le perjudicaría al asignatario. Entonces el asignatario, en virtud de esta situación, puede obviamente hacer uso de su derecho para repudiar la asignación. El derecho real de herencia también se puede adquirir mediante el modo de adquirir llamado tradición, ¿ya? ¿Y qué es la tradición? La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y que consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra parte la capacidad e intención de adquirirlo, ¿verdad? Esa es la tradición como un modo de adquirir el dominio. ¿Y por qué se contempla para el derecho real de herencia? Porque el asignatario puede disponer de su derecho real de herencia. Lo puede vender, enajenar, grabar, ¿verdad? Entonces, para la persona con la cual contrata el asignatario adquiera el derecho real de herencia que en realidad le corresponde al asignatario, el asignatario debe hacer la tradición, ¿ya? Y hay una eterna discusión doctrinaria acerca de cómo debe hacerse esta tradición del derecho real de herencia, que si se va a ceñir en virtud de las reglas de los bienes muebles o en virtud de las reglas de los bienes inmuebles, ¿cierto? Del 684, del 686, en fin, una eterna discusión doctrinaria, francamente, y que se zanja diciendo que el derecho real de herencia es una universalidad jurídica diferente de los bienes que la componen. Porque habían doctrinarios que decían, ya, si todos los bienes del derecho real de herencia son muebles, entonces se tiene que hacer el derecho real de herencia en virtud del 684. Pero ¿qué pasa si todos son inmuebles? Entonces se tiene que hacer por el 686. No, pero ¿qué pasa si el mueble es inmueble? Entonces se tiene que hacer igual por el 686. Eso era lo que decían los doctrinarios, ¿ya? Pero en realidad, como decíamos, el derecho real de herencia es una universalidad jurídica diferente a los bienes que la componen. Por tanto, para hacer la tradición bastaría con que en cualquier título constara la intención del tradente de transferir el dominio y del adquirente de adquirirlo. Pero en virtud de un principio de seguridad jurídica, igualmente se va a tener que inscribir el derecho real de herencia para hacer la tradición en el conservador de bienes raíces, ¿ya? La inscripción del título en el conservador de bienes raíces. Ahora vamos a pasar al tema de la prescripción como un modo de adquirir el derecho real de herencia, ¿cierto? Y pasa específicamente, ocurre específicamente en el caso de que sea el heredero putativo el que tenga la posesión material de la herencia, ¿ya? El heredero putativo es como el aparentemente heredero, el que es un falso heredero, ¿ya? La regla general es que el heredero putativo adquiera el derecho real de herencia en virtud de la prescripción adquisitiva una vez transcurridos 10 años desde que ha entrado en posesión material de la herencia, pero excepcionalmente ese plazo se va a ver reducido a 5 años, cuando al heredero putativo se le haya concedido la posesión efectiva de los bienes, ¿ya? Y el plazo se va a reducir a 5 años y se van a contar desde el momento en que el juez haya decretado la posesión efectiva o del acto administrativo que concede la posesión efectiva, porque en virtud de esos documentos, ya sea el decreto o el acto administrativo que concede la posesión efectiva, desde ese momento se va a
reconocer al heredero putativo la calidad de heredero. Ahora vamos a hacer el estudio del tema de la posesión de la herencia. La posesión de la herencia puede clasificarse en tres diferentes clases de posesiones: la posesión legal, la posesión material y la posesión efectiva. La posesión legal de la herencia es aquella que se adquiere desde el momento en que la herencia se ha deferido. Ya, así lo establece el artículo 772 y también así lo establece en concordancia con el 772 el artículo 668, que nos dice específicamente que al momento de deferirse la herencia, la posesión se adquiere por el solo ministerio de la ley al heredero, ¿ya? Y se caracteriza específicamente porque la ley presume que en la figura del heredero concurren los dos requisitos copulativos que se requieren, ¿verdad?, para detentar la posesión, que son el corpus y el animus. Aunque el heredero en realidad no tenga los elementos, aunque inclusive el heredero ignore su calidad de heredero y aunque el heredero ignore que la herencia se ha deferido, ¿ya? Eso. En cuanto a la posesión material de la herencia, dice relación con es decir, se condice con el artículo 700 del Código Civil, que nos dice que la posesión es la tenencia material de una cosa corporal con ánimo de señor y dueño, sea que el que la tiene como dueño o a nombre y lugar del dueño, ¿ya? Pero esta posesión material puede estar radicada tanto en el verdadero heredero como en el falso heredero, ¿ya? Y si la posesión material de la herencia está en el falso heredero, en el heredero putativo, el verdadero heredero tiene una acción en contra del heredero putativo, ¿ya?, que se llama acción de petición de herencia, que es aquella que está establecida, ¿cierto?, en beneficio del heredero que no está en posesión actual de su herencia, para ejercerla en contra del que actualmente la estuviere poseyendo, para que se le reconozca su calidad de heredero y para que se le restituyan los bienes de la herencia. Ya eso. En cuanto a la posesión efectiva, es aquella que debe ser declarada judicialmente, ¿cierto?, o por medio de una resolución administrativa. En cuanto a la forma de tramitarse la posesión efectiva, vamos a tener que distinguir entre la sucesión testada y la sucesión intestada. En la sucesión testada, para poder adquirir, ¿cierto?, la posesión efectiva de la herencia, vamos a tener que hacer, se va a tener que hacer una solicitud, ¿verdad?, ante el juzgado de letras en lo civil correspondiente a el último domicilio del causante, ¿ya? Y respecto de la sucesión intestada, la solicitud debe hacerse ante el registro civil competente del último domicilio del causante. Ahora vamos a estudiar la llamada teoría de los acervos. Yo, en lo personal, para poder comprender la teoría de los acervos, lo que hice fue representarme a la teoría como un orden consecuencial de circunstancias que van aconteciendo una después de la otra. Y así logré entender esta situación de la teoría de los acervos, ¿ya? Primero debemos decir que los acervos se refieren a una masa hereditaria en la que se incluyen, ¿verdad?, los derechos y obligaciones transmisibles del causante, ¿ya? El primer acervo es el llamado acervo bruto o acervo común. En este acervo vamos a encontrar todos los bienes que el causante detentaba como suyos, ¿verdad?, sin hacer ninguna deducción, sin hacer ninguna exclusión. Sin embargo, de este acervo, evidentemente, hay que hacer algún tipo de operación para el caso en que los bienes que detentaba el causante le pertenezcan a un tercero o le pertenezcan a una sociedad, ¿ya? Y esta operación que hay que hacer para excluir estos determinados bienes se llama separación de patrimonios, ¿ya? Y se hacen en virtud de la exclusión de determinados bienes o en virtud de una partición, en caso de una comunidad, ¿verdad? Hecha la separación de patrimonio, ya no nos queda el acervo común, porque ya no es tan común, porque ya excluimos ciertas cosas. Ahora lo que nos queda es el acervo ilíquido. Y el acervo ilíquido es aquel que nos quedó
después de hacer las operaciones tendientes a la separación de patrimonios. ¿Ya? Y respecto de este acervo, hay que hacer otra operación para determinar el siguiente acervo, que es el acervo líquido. Y la operación que hay que hacer para determinar el acervo líquido es hacer las llamadas bajas generales de la herencia, que están contempladas específicamente en el artículo 959 y son las siguientes. Las costas de publicación del testamento si lo hubiere, las demás anexas a la apertura de la sucesión, la posesión efectiva y las de partición, incluso considerando los honorarios de albaceas y partidores. ¿Ya? Esa es la primera baja general. ¿Ya? La segunda baja general dice relación con las deudas hereditarias que tenía en vida el causante. También se debe deducir del acervo ilíquido. También se debe deducir del acervo ilíquido a título de baja general de la herencia los impuestos fiscales que graven a toda la masa hereditaria. Es decir, el pago de los impuestos, o sea, el del impuesto a la herencia. ¿Ya? La cuarta baja general, que respecto de ella hay muchísima discusión acerca de si es una baja general o una asignación forzosa, se refiere a las asignaciones alimentarias forzosas, ¿ya? Y se llega finalmente a la conclusión de que parece ser más bien una asignación forzosa que una baja general de la herencia. Y tiene mucha relevancia práctica en cuanto al derecho, porque si son una asignación forzosa, entonces deberían pagarse sobre el acervo líquido, no sobre el acervo ilíquido, ¿ya? Bueno, y la quinta baja general de la herencia dice relación con los gastos de entierro y de la última enfermedad del causante adeudados a la fecha de la delación de la herencia. ¿Ya? Esas son las bajas generales de la herencia que hechas nos van a permitir enfrentarnos al acervo líquido. ¿Ya? Y el acervo líquido es el patrimonio que queda luego de hechas las deducciones de separación de patrimonios y bajas generales de la herencia. Entonces nos queda este patrimonio que finalmente es lo que consideramos como masa partible. ¿Ya? A continuación viene la descripción, el estudio, ¿cierto?, de los llamados acervos imaginarios. Entonces, respecto de los acervos imaginarios, debemos tener en cuenta que no siempre concurren, que están establecidos en beneficio de alguno de los herederos, que se ve perjudicado por donaciones que haya hecho el causante en vida, ya sea que estas donaciones se hayan hecho a herederos o a terceros. Entonces ahora vamos a pasar al estudio del primer acervo imaginario, que en el fondo tiene por objeto la protección de un heredero al que una donación en vida del causante le ha perjudicado en su derecho de sucesión. ¿Ya? Entonces la protección consiste en que se va a acumular imaginariamente la donación hecha en vida por el causante a uno de los herederos en perjuicio de los demás. Se va a acumular esta donación imaginariamente y se va a sumar a la masa hereditaria que ha dejado el causante para poder dividirla en el número de herederos, ¿cierto? Y que a cada heredero le corresponda la cuota asignada, ¿verdad? Y respecto del heredero que ha recibido, ¿verdad?, esta donación antes, se le va a entregar solo el saldo de lo que reste por pagarle, ¿ya? Y esto no se va a entender bien si no es con un ejemplo. Ya. Paula tiene dos hijos, Isidora y Cristóbal, ¿ya? Paula, en vida, le hace una donación a Isidora por la suma de 1 millón de pesos. 1 millón de pesos, ¿ya? Pero Paula, luego de esta donación, lamentablemente, fallece. Triste, fallece, dejando una masa hereditaria de 3 millones de pesos. Entonces, normalmente, sin el acervo imaginario, estos 3 millones de pesos se dividen en 2 y punto,
¿cierto? Porque hagamos que no hay más herederos, ¿ya? Se dividen en dos, que son el número de herederos de Paula, que serían Isidora y Cristóbal, ¿cierto? Y cada uno recibiría 1,5 palos, o sea, 1,5 millones de pesos. Bien. Pero como Paula había donado a Isidora antes 1 millón de pesos, entonces Isidora finalmente se va a ver con un patrimonio a partir de Paula de la suma de 1,5 millones, 2,5 millones de pesos, ¿ya? En cambio, Cristóbal solo recibió 1,5 millones de pesos. Entonces, pareciera ser que esto no es justo, ¿verdad? Así que la protección que brinda el primer acervo imaginario, ahora lo vamos a incluir. Lo que hay que hacer es acumular imaginariamente la donación hecha por Paula a Isidora en la masa hereditaria que ha dejado el causante, que en este caso es Paula. Entonces, a estos 3 millones de pesos que dejó Paula de masa hereditaria, le vamos a sumar la donación que hizo en vida a Isidora, imaginariamente sin que salga de su patrimonio, ¿cierto? Entonces vamos a tener una masa hereditaria partible de 4 millones de pesos. Y esos 4 millones de pesos se dividen en dos, ¿cierto? Entonces le correspondería 2 millones de pesos a Isidora y 2 millones de pesos a Cristóbal. Pero como Isidora ya tienen en su patrimonio 1 millón de pesos, solo queda pagarle el saldo restante, que es 1 millón de pesos, ¿ya? Y así Isidora completó sus 2 millones de pesos. Y los otros 2 millones de pesos que quedan le corresponden a Cristóbal. Y es así como el primer acervo imaginario protege a los herederos perjudicados en razón de una donación hecha en vida por el causante a uno de los herederos para beneficiarlo, pero en perjuicio de los demás. Ahora vamos a hacer el estudio del llamado segundo acervo imaginario. El segundo acervo imaginario tiene por objeto brindar una protección, ¿cierto?, al heredero respecto de un causante que ha hecho una donación en vida, y esta donación no ha sido hecha a otro heredero, sino que la donación ha sido hecha a un tercero, ¿ya? A un tercero que vamos a llamar legatario porque no es heredero, ¿ya? Y que esta donación hecha en vida por el causante le perjudica al heredero en su derecho de sucesión, ¿ya? Perfecto. Entonces, este segundo acervo imaginario produce dos efectos principalmente. En realidad produce dos efectos, no principalmente, produce dos efectos. El primer efecto que produce es que limita la cuarta de libre disposición, y el segundo efecto dice relación con que da origen a la rescisión de la donación hecha por el causante, ¿ya? Limita la cuarta de libre disposición, evitando de esta manera que se afecte la mitad legitimaria y también la cuarta de mejoras. Y para lograr esta protección a los herederos de la mitad legitimaria y de la la cuarta de mejoras, se acumulan a la masa hereditaria dejada por el causante las donaciones hechas en vida por el causante a terceros. Entonces la masa se suma con estas donaciones hechas en vida y el resultado que obtengamos se divide por 4. ¿Ya? Y del resultado de esta operación, de la división, ¿verdad?, vamos a conocer lo que el causante pudo haber donado, ¿ya? Y si el monto donado excede al resultado de esa operación, entonces el exceso se va a sumar a la masa hereditaria para así no perjudicar al resto de los herederos. Y se va a repartir de la siguiente manera, ¿verdad? Primero la mitad legitimaria, luego la cuarta de mejoras, y con el exceso se pagará la cuarta de libre disposición, que vamos a tener en cuenta que es aquella que ha hecho el causante en vida en virtud de esa donación al tercero, ¿ya? El segundo efecto del segundo acervo imaginario dice relación con que da origen a la rescisión de las donaciones, porque claro, puede ocurrir que las donaciones realizadas por el causante a terceros sean de tal magnitud excesivas que afecten a la mitad legitimaria y a la cuarta de mejoras. Nace entonces para los herederos el derecho de, la acción
de inoficiosa donación, ¿ya? Que no es otra cosa que básicamente la rescisión de la donación según el Código Civil, ¿ya? En su virtud, los herederos pueden dirigirse en contra de los terceros que recibieron estas donaciones del causante en vida, exigiendo la restitución de los bienes donados hasta la parte en que les perjudiquen las asignaciones forzosas. Es decir, hasta la parte afectada en la mitad legitimaria y la cuarta de mejoras. Ahora vamos a pasar a estudiar la sucesión intestada o también llamada avintestato, ¿ya? Habíamos dicho que la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio del patrimonio del causante, ¿verdad? Entonces, esta sucesión, este tipo de sucesión que es intestada, es decir, no mediante testamento y que también es llamada avintestato, también la vamos a definir a partir de su naturaleza jurídica. Entonces vamos a decir que la sucesión intestada es un modo de adquirir el patrimonio de una persona difunta que no ha hecho uso de su facultad para testar o que haciendo uso de su facultad para testar solo se ha limitado a establecer legados, ¿ok? Entonces, la sucesión intestada es aquella que regula la ley en virtud de los siguientes casos, ¿ya? Cuando el causante no ha dispuesto de sus bienes o cuando disponiendo de sus bienes no lo hizo conforme a derecho o cuando sus disposiciones no han tenido efecto o también cuando el causante realizó un testamento pero se ha limitado únicamente a instituir legados. En todos estos casos, entonces, va a operar la llamada sucesión intestada. Perfecto. ¿Y cuáles son las formas de suceder ad intestato o en virtud de una sucesión intestada? Puede sucederse respecto de una sucesión intestada por derecho personal o por derecho de representación. Cuando se sucede por derecho personal, nos estamos refiriendo a que la persona hereda por sí misma, sin intervención de otra persona, y que suceder ad intestato por derecho personal es la regla general, ¿ya? Pero también existe el llamado derecho de representación. ¿Y en qué consiste el derecho de representación? A grandes rasgos, el derecho de representación es aquel que es una ficción legal, ¿ya? En la que se supone que el heredero de su progenitor, ¿verdad? Va a ocupar el lugar jurídico, va a ocupar el grado de parentesco que tenía el progenitor con el causante y va también a ocupar el lugar en cuanto a sus derechos hereditarios respecto del causante cuando su progenitor no ha querido o no ha podido sucederle al causante, ¿ya? Y ahora específicamente vamos a pasar a estudiar el derecho de representación. El derecho de representación, entonces, dijimos que es una ficción legal en la que se supone que el heredero de una persona ocupa el lugar, el grado de parentesco, también ocupa el lugar de sus derechos hereditarios que tendría su progenitor en caso de que éste no quisiese o no pudiese suceder, ¿ya? En cuanto a las personas que intervienen, vamos a tener que interviene el causante primitivo, ¿verdad? El representado y el representante. Y en cuanto a los requisitos del derecho de representación, tenemos que el derecho de representación solo opera respecto de sucesiones intestadas, a diferencia del derecho de transmisión, que también opera en sucesiones testadas. El derecho de representación específicamente solo opera respecto de sucesiones intestadas, ¿ok? El segundo requisito del derecho de representación dice relación con que la representación solo opera en la línea descendiente, nunca opera en la línea ascendiente, ¿ya? No sé si requiere mayor explicación, pero vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, Paula es hija de un matrimonio. Su madre ha fallecido con anterioridad y luego del fallecimiento de la madre se produce el fallecimiento de Paula. Pobrecita, se murió. Entonces, en virtud del derecho de representación, podríamos llegar al absurdo de creer de que los abuelos de Paula
abuelos maternos de Paula pueden suceder en virtud del derecho de representación a Paula, ¿verdad? Pero la verdad es que no, porque en primer lugar a los abuelos maternos los excluye el padre, que sobrevive todavía, y la representación no opera en la línea ascendiente, pues opera solo en la línea descendiente. También debemos advertir que el derecho de representación tiene como requisito que solo opera respecto de algunos órdenes de sucesión. Así tenemos la descendencia del causante y la descendencia de los hermanos del causante, ¿ya? Así podemos advertir que el nieto puede representar al abuelo en la sucesión y los hijos del hermano pueden representarlo en la sucesión, ¿ya? Es decir, los sobrinos pueden sucederle al tío. Y también es requisito del derecho de representación que falte el representado, ¿ya? Y debe faltar porque no pudiera o porque no quisiese sucederle al causante, ¿ya? Y tiene que ser esto antes del fallecimiento del causante principal, porque si falta después, entonces no operaría el derecho de representación, sino el derecho de transmisión en el caso de que el causante no haya alcanzado a aceptar o repudiar la herencia. Y ahora, en cuanto a las razones por las que puede faltar el representado, tenemos que puede ser porque fallece antes que el causante, porque ha repudiado la herencia o porque le afecta alguna causal de incapacidad o indignidad o porque fue desheredado. Ahora vamos a estudiar los efectos del derecho de representación, ¿ya? El artículo 985 dice que se puede suceder una persona ya sea por estirpe o por cabeza, ¿ya? Y cuando hablamos de que una persona sucede por derecho de representación, estamos hablando de que esa persona sucede por estirpe, ¿ok? Los derechos del representado se van a dividir en proporciones iguales a la cantidad de representantes que existan, ¿ya? Y vamos ahora a esbozar diferencias entre el derecho de transmisión con el derecho de representación, ¿ya? Y yo aconsejablemente les digo que estén atentos a estas diferencias porque al final esos derechos se suelen comparar, ¿ya? El derecho de transmisión, aquí simplemente se aplican las reglas generales, ¿ya? Y el derecho de representación es una ficción legal en donde el representante ocupa el lugar jurídico de su progenitor, que es el representado, ¿ya? El derecho de transmisión emana de la calidad de heredero, ¿ya? En cambio, el derecho de representación emana de la ley, ¿ok? El derecho de transmisión, a su vez, opera tanto en la sucesión testada como en la sucesión intestada, ¿ya? El derecho de representación no, solo opera respecto de la sucesión intestada, ¿ya? Y el derecho de transmisión se puede adquirir tanto una herencia como un legado. En cambio, en el derecho de transmisión solo se adquieren herencias, ¿ya? Es decir, asignaciones a título universal, ¿ya? Y en el derecho de transmisión, el transmitente debe haber sobrevivido al causante. Y en el derecho de representación, puede acontecer que el representado fallezca antes que el causante. Igualmente va a ser válido este derecho de representación porque el derecho de representación no favorece al representado, favorece al representante, que en el fondo ocupa el lugar jurídico, el lugar en cuanto al grado de parentesco y el lugar también en cuanto a los bienes que le sucedían a su causante, que es el representante. Como último tema, nos vamos a referir a los llamados órdenes de sucesión, ¿ya? Que se refiere a el orden de las personas llamadas a sucederle a una persona difunta y que en caso de la sucesión intestada se confunden con los herederos. El primer orden de sucesión corresponde, ¿cierto?, al cónyuge sobreviviente y a los descendientes del causante.
Cuando la ley se refiere a hijos, se está refiriendo a los hijos de filiación determinada, ya sea matrimonial o no matrimonial. También se está refiriendo a los hijos adoptados y también se está refiriendo a los descendientes de los hijos en virtud del derecho de representación, ¿ya? Y en cuanto a la distribución de la herencia del primer orden de sucesión, vamos a tener que si existen 2 o más hijos, y también concurre el cónyuge, ¿cierto? El cónyuge recibirá el doble de lo que recibirían los hijos en virtud de la legítima, rigurosa o efectiva que le corresponda al hijo. Si hay un solo hijo, el cónyuge y el hijo tendrán la misma proporción en la herencia. Eso. Y en tercer lugar tenemos que en ningún caso el cónyuge sobreviviente o conviviente civil también sobreviviente nunca va a recibir menos de 1/4 de la masa hereditaria, salvo que el causante haya dispuesto, ¿verdad?, acerca de la 1/4 de mejoras y la 1/4 de libre disposición, caso en el que el cónyuge sobreviviente o el conviviente civil sobreviviente va a corresponderle, ¿cierto?, a 1/4 a lo menos de la mitad legitimaria. ¿Ok? El segundo orden de sucesión dice relación con el actual llamamiento que hace la ley para aceptar o repudiar la herencia, ¿cierto?, respecto del cónyuge y los ascendientes del causante, ¿ya? En cuanto a este régimen se aplica cuando no existe descendencia del causante, ya sea porque no haya tenido, ¿verdad?, hijos y porque no opere el derecho de representación. A eso me refiero. Ya, en cuanto a la cuantía de las asignaciones, es decir, cómo se distribuye este orden sucesorio, si en la sucesión corresponden todos los llamados, se dividirá la herencia en 3 partes, pero esas partes no van a ser iguales, porque 1/3 de la herencia será para los ascendientes, pero 2/3 de la herencia serán para el cónyuge o conviviente civil sobreviviente, ¿ya? Si no concurren los ascendientes, se llevará la totalidad de la masa hereditaria el cónyuge o el conviviente civil, ¿ya? Y si solo concurren ascendientes, se llevará la totalidad de la herencia, ¿verdad? Si concurren los dos, será la mitad para cada uno. Si concurre uno solo, será para el que concurre la totalidad de la herencia. Y si no concurre ninguno, la totalidad de la herencia se repartirá entre los ascendientes del grado más próximo, ¿ya? El tercer orden de sucesión dice relación con los colaterales, con los hermanos personalmente o representados, ¿ok? Este orden solo tiene lugar cuando no existe descendencia, cuando no existe cónyuge o conviviente civil sobreviviente y cuando no existen ascendientes, ni tampoco los hay del grado más próximo, ¿ok? Es el actual llamamiento que hace la ley, ¿cierto?, a los hermanos, y que tiene la particularidad de que hay que distinguir entre los hermanos de simple y doble conjunción, porque los hermanos de doble conjunción se llevan el doble de lo que le correspondería en cuota a los hermanos de simple conjunción, que a su vez se llevan la mitad de lo que corresponde a los hermanos de doble conjunción. El cuarto orden de sucesión hace alusión a los colaterales, ¿ya? Porque se aplica cuando no existan descendientes, cuando no exista cónyuge o conviviente civil sobreviviente, cuando no existan ascendientes, cuando no existan hermanos y cuando no existan herederos que hagan valer el derecho de representación respecto de los hermanos, ¿ya? Porque el derecho de representación excluye al cuarto orden de sucesión, ¿ya? Debe prevalecer, ¿cierto?, el llamamiento que hace la ley a los descendientes, a los representantes de los hermanos del causante, ¿ya? Ya, pero si no hay personas que hagan uso del derecho de representación respecto de los hermanos del causante, entonces se aplica el cuarto orden de sucesión que se refiere a los colaterales, ¿ya? El artículo 992 dice que los colaterales del grado más próximo excluyen al del grado más lejano, ¿ya? Y que los colaterales llamados a suceder
no se extienden más allá del sexto grado inclusive, ¿ya? Y que existen colaterales de simple y también colaterales de doble conjunción, ¿cierto? Donde las de doble conjunción gozan de más derechos que los de simple conjunción. En el fondo, los de simple conjunción se llevan la mitad de la cuota que en realidad le corresponde a los herederos, o sea, a los colaterales de doble conjunción. Y los colaterales que tengan el mismo grado, ¿cierto? Se van a distribuir la herencia por partes iguales, salvo la regla de la conjunción, ¿está? Eso. En cuanto al quinto orden de sucesión, tenemos que en este orden de sucesión encontramos a que le va a suceder al causante a falta de descendientes, ascendientes, hermanos, representantes de los hermanos y también a falta de colaterales hasta el sexto grado inclusive, entonces le corresponde suceder al fisco de Chile, porque el fisco es el representante económico del Estado y de la colectividad en general. Ese ha sido el estudio del derecho sucesorio, ¿verdad? Falta la sucesión testada, pero bastante nos hemos demorado en esto. Eso, ojalá se haya entendido, ojalá que no tenga tanta cara de lata para que no se lateen ustedes también y que les vaya muy bien. Eso, adiós.